y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los sanó. El asunto a tratar a continuación es este: ¿en remisión o sano? ¿En remisión o sano? Creo que ya el Espíritu Santo ha captado su atención. Puede tomar asiento. Bueno, en la lectura que acabamos de hacer, hallamos un término del que poco se habla en la iglesia de Jesucristo. Hallamos una tribulación de la cual poco se habla en la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es esa tribulación? La que se refiere cuando se utiliza el término lunáticos. Lunáticos. Este término, ¿cuál? Proviene de la creencia de que en esta enfermedad las fases de la luna pueden influir sensiblemente en el comportamiento humano. Cuando está creciente, se ponen furiosos y destemplados, y cuando es menguante, pacíficos y razonables. No es algo pasajero ese cambio en su estado de ánimo, esa alteración, sino que es más intenso. El lunático entonces padece un estado de demencia que no es continuo, sino por intervalos. Padece un estado de demencia que no es continuo, sino por intervalos. Y hasta que no sea sano, esa persona lunática, pese a que los episodios de demencia son intermitentes, seguirá siendo lunática. Y cabe la aclaración, porque a la gran mayoría le cuesta caer en cuenta, tanto en sí mismos como en otros, de un trastorno de este tipo. Porque la demencia mezcla la cordura con la locura, mezcla la lucidez con la ofuscación. Quien la padece, por lo general, tiene dos caras. Bien podría decirse que el lunático padece lo que llaman los psicólogos y psiquiatras de un trastorno o enfermedad mental, que de vez en cuando lo deja mal parado y afecta tanto su salud como su calidad de vida, así como la esquizofrenia, trastorno mental, produce episodios transitorios donde la persona se sale de la realidad. Y esta tiene ideas extrañas, alucinaciones. Ahora bien,
la gran mayoría de lo que se conocen como trastornos mentales no producen esto que produce la esquizofrenia, valga la aclaración. Así que el término lunático, o más exactamente lunáticos en plural, encierra a personas con diversos tipos de enfermedades mentales. Ahora, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, un trastorno mental es una condición de salud caracterizada por una alteración significativa en la cognición, emoción y conducta de la persona. Y este trastorno mental o enfermedad mental se presenta en su mayoría en personas aparentemente normales. Hablando de las personas que el Señor Jesús sanó, por el trastorno mental, antes de ser ellas sanas, se encontraban afectadas muy seguramente o en la memoria, la atención, la concentración o el desempeño, o sufrían alteración del contenido de sus pensamientos. Ejemplo, una persona con depresión, trastorno mental, era más pesimista, tenía ideas sobrevaloradas de culpa, minusvalía y desesperanza. En el versículo inicial leímos una lista de tribulaciones que padece el ser humano y que Jesús de Nazaret trató. Específicamente las sanó. Leamos nuevamente Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea que todas estas tribulaciones que acabamos de ver tienen que ver directamente con el cuerpo y con el alma. Vemos las dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, a los lunáticos y los paralíticos. Todas estas tribulaciones, el Señor Jesucristo las sanó. Todas estas tribulaciones, el Señor Jesucristo las sanó. Bendito sea Dios. O sea que no hay enfermedad, con base a lo que estamos viendo, que el Señor Jesucristo no pueda sanar. A ver si se lo puede decir a alguien. Ahora bien, cada tribulación se distingue de la otra, porque una cosa son las dolencias y otra muy distinta, las aflicciones por diversas enfermedades y tormentos. Voy a enfatizar más en esta parte. No son lo mismo las dolencias que las aflicciones por diversas enfermedades y tormentos. Son diferentes. Así, una cosa son los endemoniados y otra muy distinta, los lunáticos, y otra muy diferente, los paralíticos. Son tres casos totalmente diferentes. No es lo mismo estar lunático que estar endemoniado, y no es lo mismo estar lunático que estar paralítico. Son casos
distintos. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Para qué? Para que a la hora de orar por los demás, no se ore mal. Lo vuelvo a decir, es importante comprenderlo para que en el momento de que vaya a orar por los demás, no ore mal, sino con conocimiento. El que ora debería saber por qué va a orar de esa persona. El que ora debería saber por qué va a orar de esa persona. Y el que quiere ser sano debería colaborar con quien lo va a orar y ser sincero en cuanto a la tribulación que le atañe, decir que tiene en realidad, que quiere en realidad, para que quien ora lo haga con fundamento, pero siempre bajo la guía del Espíritu de Dios. Y saben, desde que llegué a este lugar, solo una persona se acercó a mí para decirme cuál es su situación. Porque sabe que mi oración puede traer la sanidad y la liberación que ella necesita. Nadie más se acercó a mí. Y no voy a orar igual, porque los demás no me han dicho cuál es su situación. No se ora igual. Así que ustedes deberían buscar la manera, cada vez que vienen a este lugar, de informarme qué están padeciendo, cuál es su situación, por qué quiere que ore. No sé cómo va a buscar la manera, pero debería buscar la manera. En cuanto a los lunáticos, vemos que el Señor los sanó, y eran muchos, ¿verdad? Lunáticos, muchos. Está en plural. Le trajeron todos los lunáticos, ¿y qué pasó? Los sanó. ¿Y a quién trajo usted hoy para ser sano? ¿A quién trajo usted hoy para ser sano? Le trajeron todos los lunáticos. En su época, las enfermedades mentales eran variadas, y esto no ha cambiado hoy día, que encontramos una gama de enfermedades mentales, enfermedades que pueden ser las mismas de aquel entonces, sino que hoy tienen un nombre diferente. Al ver esto, aprendemos que las enfermedades mentales son enfermedades verdaderas. Aprendemos que las enfermedades mentales son enfermedades verdaderas, auténticas tribulaciones que generan mucha tensión en el entorno de quienes las padecen y no dejan que vivir sea un deleite. En su gran mayoría, según los profesionales de la salud mental, estas enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, son enfermedades biológicas y físicas, donde literalmente hay alteraciones reales en los funcionamientos y los circuitos cerebrales, y estas deben ser tratadas. Por la palabra aprendemos que pueden ser curadas con el poder de Dios, pero la experiencia también nos muestra que mediante tratamientos profesionales, en algunas ocasiones con la ayuda de Dios. Los trastornos mentales que el Señor sanó
Pudieron ser factores genéticos, como muchas de las enfermedades físicas que se padecen hoy. Su origen es genético. Hoy día, la mayoría de trastornos mentales se deben a factores genéticos y ambientales. Estamos hablando de gente que en ese momento, en aquel entonces, fue llevada al Señor porque debido a los trastornos mentales, muy seguramente con el tiempo, estaban afectados en el funcionamiento de todo su cuerpo. Ejemplo, si la persona sufría depresión, trastorno mental, los circuitos del cerebro de esa persona que regulan la respuesta al estrés, hablo de esos circuitos que se activan cuando se está preocupado, cuando se está molesto, cuando se está ansioso, cuando se percibe una amenaza. Son circuitos cerebrales que reaccionan de modo exagerado, y esos circuitos no solo producen los síntomas de una enfermedad mental como tristeza, llanto, ansiedad, sino que también pueden producir en el organismo inflamación en el cuerpo, algunos miembros del cuerpo, dolor y alterar el sistema inmune. O sea que es posible que entre las personas que llevaron al Señor con la enfermedad de depresión, enfermedad mental, o trastorno de ansiedad, enfermedad mental, adicciones, enfermedad mental, a su vez bien podían presentar síntomas físicos. ¿Me estoy explicando? Dolores, tensión muscular, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, inflamación del colon, fatiga, mareo, mariposas en el estómago que duelen. Es muy factible que ellas lo primero que pensaron es que necesitaban sanidad física y no mental, cuando lo que necesitaban era sanidad mental. Sanidad de un trastorno mental, pero que luego con el tiempo pudieron identificar como tal. Algunos desafortunadamente tarde, porque nunca fueron al Señor, pero los que lograron identificar que su problema era mental, fueron al Señor para ser sanados. Y estaban no en el grupo de los que tenían dolencias, sino en el grupo de los lunáticos. No estaban en el grupo de los paralíticos, sino en el grupo de los lunáticos. No estaba en el grupo de los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, sino en el grupo de los lunáticos. Ellos no estaban en el grupo de los endemoniados, ellos estaban en el grupo de los lunáticos. ¿Usted en qué grupo está? Estamos hablando de gente lunática que por causas cerebrales, literalmente cerebrales, presentaban síntomas físicos, es decir, en su cuerpo, en su organismo, completamente reales y no somatizados. Reales. ¿Qué es somatizar? Implica que el cuerpo expresa a través de molestias físicas una angustia emocional no liberada. Ejemplo, las mariposas en el estómago. Ese dolor, muchas veces aparentemente estomacal, no es físico, es somatizado. Las mariposas en el estómago es algo somático. Pero
Las enfermedades que tenían aquellos lunáticos en su organismo eran reales, no eran somáticas. O sea que la persona que tiene problemas mentales, a su vez, tiene problemas físicos. Con síntomas reales, con una explicación fisiológica. Los que el Señor sanó y ha sanado, los que el Señor sanó y ha sanado y va a sanar de trastornos mentales, esas personas que tenían aquellos trastornos, les vinieron por herencia genética. Cuando hablamos, ejemplo, del trastorno bipolar, enfermedad mental. Cuando hablamos, por ejemplo, la esquizofrenia, enfermedad mental. Son tan solo 2 ejemplos de enfermedades que padecen las personas por herencia genética. Así que si nos incumbe, si nuestra familia tiene un pasado o una historia de parientes con problemas mentales, nos incumbe, porque eso se hereda genéticamente hablando. La depresión, enfermedad mental, y los trastornos de ansiedad, enfermedad mental, fue y es causado por un componente hereditario genético que hace que las personas nazcan con sus circuitos cerebrales más sensibles, más vulnerables, y en algún momento de la vida coincidieron con periodos de mucho estrés, y esos circuitos cerebrales sensibles se tocaron por el periodo de mucho estrés y apareció el trastorno mental. Enseguida. Tal vez entre los que el Señor sanó estaban cuyas personas tenían circuitos cerebrales que fueron afectados cuando, estando en el vientre de su madre, aquella mamá que los llevaba allí tuvo problemas durante el embarazo o durante el parto o algún tipo de infección, y por eso se lesionó el circuito cerebral de la persona desde el vientre de su madre. Nos incumbe preguntarle a nuestra madre cómo fue el embarazo cuando ella nos quedó esperando en su vientre. ¿Cómo le fue? Porque puede que hayamos nacido con una lesión cerebral. O bien había entre ellos los lunáticos, estoy hablando, gente que en la infancia fue sometida durante mucho tiempo y de manera repetitiva a los efectos del estrés. Estrés, una palabra clave en esta generación. Vuelvo a decirlo. Puede que había entre los que fueron a Jesús gente, hablo de los lunáticos, gente que en la infancia experimentó tiempo y de manera repetitiva donde padeció mucho estrés, fuese por maltrato, abuso, violencia intrafamiliar, negligencia hacia esa persona cuando era un niño, una niña, abandono, que literalmente, no solo esta experiencia a los niños les causa un daño psicológico, sino que ataca, daña
los circuitos cerebrales del niño. ¿Qué pasó? Que esas personas que padecieron esa experiencia en su infancia, en el transcurso de la vida, comienzan a presentar síntomas de repente de ansiedad, estrés, a su vez síntomas físicos, cambios en el estado de ánimo y episodios de depresión o ansiedad severos. Mire, los efectos genéticos, un problema mientras estábamos en el vientre. Por eso hay daños cerebrales y enfermedades mentales. O sencillamente todo bien, genéticamente hablando, todo bien en el embarazo, cuando mamá nos llevó en su vientre, todo bien cuando nos dio a luz, todo bien hasta que pasó ese episodio en nuestra infancia, no solo una, sino 2, 3, 4, 5 veces. Y eso sirvió para atrofiarle los circuitos cerebrales, literalmente, y predisponerlo a las enfermedades mentales. Ahora bien, a mucha de esa gente que el Señor sanó, los malos hábitos, si consumía mucho alcohol, bebidas con alto contenido de cafeína, bebidas energéticas, drogas, si tenían cargas laborales de 15 horas diarias, si no descansaban bien, si no tenían momentos de relajación donde pudieran tomar un nuevo aire, como tener un hobby, eso pudo tener un impacto en su cerebro que ya tenía la predisposición, esa vulnerabilidad. ¿Para qué? Para desarrollar enfermedades mentales, porque genéticamente tenía algo biológico, algo en sus circuitos cerebrales que son sensibles a esto. O sencillamente fue nada más que pasara por ese episodio de luto y se enloqueció. Mire cómo a una persona la pérdida, entre comillas, de un ser amado puede activarle una enfermedad mental. Porque ya tiene problemas cerebrales en sus circuitos. Y es el estrés lo que hace que esto suceda. Una quiebra económica, un divorcio, hombres, mujeres que se divorciaron y perdieron la cabeza. El estrés de saber que su pareja le es infiel o le va a ser infiel lo enloqueció. ¿Y por qué lo enloqueció? Porque venía con una herencia genética o porque venía con daños en sus circuitos cerebrales. Se activó la enfermedad mental. Despertó a un gigante dormido, el trastorno mental. Pero también los enfermos mentales que fueron al Señor lo hicieron y fueron y eran así por problemas de tiroides severo. Pudo haber sido, o algún medicamento que tuvo algún efecto en su psiquis. La importancia de orar los medicamentos, que estos no tengan efecto colateral en mi organismo,
que no dañe mi organismo, porque hay medicamentos que dañan los circuitos cerebrales. No consuma un medicamento sin orarlo. Órelo. Y siempre esté sujeto al Señor, a la dirección del Señor, con esos tratamientos, para ver cómo es que Dios es Dios, o eran lunáticos por causa de un demonio. Vaya a Mateo 17:15. Vamos a leer. Leo yo para ustedes, ustedes me acompañan. Mateo 17:15. Veamos lo que dice. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Subráyelo. Y padece muchísimo. Una persona que tiene trastorno mental padece muchísimo. Por eso, tengamos cuidado con personas así. Y no nos apresuremos a juzgarlas mal. Porque si usted cree que ellos están haciendo sufrir a sus seres amados, ellos sufren más. Sufren tanto los que tienen una enfermedad mental, que lo que está a su entorno sufre también. Ellos son el hipocentro de la enfermedad mental. Dice este papá con un hijo lunático, tenso. Tener un hijo lunático es vivir en medio de una atmósfera, de un clima de jornadas tensas, amargas, difíciles. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mire, hay algo que me llama la atención, es que este padre hizo algo que pocos hacen. Públicamente él está manejando esto, públicamente. No lo está manejando en confesionario, no lo está manejando a puerta cerrada, es vox populi. Y mire, al encontrar esto en la palabra, con un problema de enfermedad mental, vemos que él hace algo que tiene que hacer todo aquel que aspira a que Jesús de Nazaret lo sane de trastorno mental, y es romper el estigma de la salud mental. Ese papá no permitió que el trastorno en su hijo, la enfermedad mental en su hijo, lo mantuviera más aislado. No lo permitió. No permitió que aquel trastorno le causara a él vergüenza, al punto que le diera pena buscar ayuda en Jesucristo de una manera pública. Por eso él hace eso, busca ayuda en el Señor al venir a él y a la iglesia, e hizo de la iglesia su grupo de apoyo para sacar a su hijo de la demencia. Lo vuelvo a decir, hizo de Cristo y de la iglesia su grupo de apoyo para sacar a su hijo de la demencia. No le importó que toda la iglesia lo supiera. Él sabía que esa iglesia con Cristo eran más poderosos que el demonio que le producía demencia a su hijo. Por eso leemos y vemos a un padre hablando sin reparos de la enfermedad mental de su hijo.
algo que quizás la mayoría de la gente desaprueba, pero era real. Y además, como si tener un hijo lunático no fuera suficiente, la demencia que padecía su hijo era causada por un demonio. Lunático a causa de un demonio. Este hijo vivía en confusión. Este hijo vivía en tormento. Cuando se manifestaba aquel episodio, se salía de la realidad. El desorden mental lo sacaba de la realidad, lo sacaba de su personalidad, lo llevaba a la depresión. Este hijo, a causa de ese demonio, mentalmente pensaba: quiero morirme, quiero matarme. Veía el fuego y se lanzaba. Veía algo que servía para encender fuego y quería prenderse fuego. Veía agua y quería ahogarse en el agua. No quería vivir. Y hoy algunos padecen ese mismo trastorno y sus pensamientos son de vez en cuando, y ha venido así por muchos años, pensamientos suicidas. Y vemos que son personas que se infringen cortadas en los brazos, en el abdomen, en las piernas, etc. Lo cierto es que, hablando de este hijo, un demonio le causaba esas crisis periódicas agudas, pérdida de la conciencia y convulsiones, que cuando le daban empezaba la tensión y la infelicidad. Era difícil. Porque un demonio lo hacía en él. Ahora, ¿qué es lo que causa que un demonio se sienta con toda la autoridad para causar esto en un muchacho? La desobediencia. La desobediencia a Dios y la desobediencia a la autoridad establecida por Dios en todo lo que Dios agrada. La falta de respeto a la autoridad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le abre la puerta a los demonios. Quien no se someta a Dios y a la autoridad delegada por Él, da entrada libre a los demonios. Y con el tiempo, muchos de los desobedientes en la iglesia del Señor terminan sucumbiendo a enfermedades mentales. Hijos desobedientes a sus padres, lunáticos hoy día. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Sano para siempre. Revertió la enfermedad en él. Ahora, estas personas que fueron llevadas a Jesús de Nazaret rompieron barreras. Diga conmigo, rompieron barreras. Estas personas que fueron llevadas a Jesús de Nazaret rompieron barreras que les impedía buscar ayuda. A una reunión como esta no llega una persona floja. A una reunión como esta no puede congregarse alguien que no se ha esforzado, alguien que no sea valiente, alguien que no se ha entendido. Porque para llegar aquí hay que pasar muchas barreras, sobre todo cuando viene con alguien para que Dios lo sane o lo libere. O cuando usted viene, no por venir, no por timbrar tarjeta. Usted viene porque reconoce que está mal y quiere ser libre, porque genera tensión en su casa y hace su círculo más cercano, que es su hogar, infeliz. Vimos barreras, por lo menos vimos una, el estigma. Otra,
la desinformación. Otra, ignorar que los problemas mentales son una enfermedad. Ejemplo, hay niños y adolescentes temerosos y miedosos que presentan episodios de ansiedad que van en aumento. Y cuando una persona los ve por encimita, dice, así facilito, dice, es que ese muchachito es muy mimado, es muy consentido, o es que ese niño es muy inepto, muy incapaz. Pero a lo largo de la vida resulta y pasa que estos niños tendieron a estresarse, a preocuparse, a presentar síntomas físicos. Entonces, ¿a dónde van? Primero, a los médicos. A los médicos. Por eso es que a la mayoría le ofende que le digan que su enfermedad la debería tratar un psiquiatra o un psicólogo, porque hay un tabú al respecto. Y no se ve los problemas mentales como una enfermedad más. Entonces ellos van a los médicos y duran 20, 30 años así, diciendo, es que yo soy nervioso, o atenido a lo que los demás dicen de él o de ella. Ella es muy nerviosa, déjenla. Él es muy nervioso, él siempre ha sido un muchacho muy nervioso. O ellos dicen, es que yo tenía un pariente X que era también como yo, muy nervioso. O ellos dicen, es que mi mamá se estresaba mucho. Pero no es que fuera así. Hasta que termina esa persona, después de mucho tiempo, dándose cuenta que lo que tiene es una enfermedad que debe ser tratada, y esa enfermedad tiene que ver con la mente. Y seamos honestos, la mayoría viene a un lugar como estos no en calidad de lunáticos, sino que me duele aquí, me duele. Pero no asocian ese dolor en el abdomen con un problema mental. No lo asocian. Bueno, hoy yo creo que la verdad nos hace libres. Y otra barrera que hay que pasar, que hay que superar, es la de los mitos en relación a los trastornos mentales. La de pensar que por el hecho de pedir que lo oren para ser sano mentalmente, entonces ya van a decir que usted es un demente, un loco de atar. ¿Y qué dirán? A otros les toca superar la barrera de su propio orgullo, porque su orgullo, su ego es tan grande que les cuesta reconocer que están enfermos mentalmente, que están dentro del grupo de los lunáticos, y no lo van a reconocer a menos que venzan el orgullo, porque mientras se dejen dominar por el orgullo, van a creer que si lo reconocen eso es debilidad, o que es un maniático, y que ya no lo van a ver igual. Pues si eso pasó alguna vez, pasó y no va a volver a pasar, porque la verdad está siendo expuesta y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y debemos tener libertad para buscar sanidad mental. Entonces, solo hasta que vencen aquellas barreras y buscan que los traten y buscan ese medicamento, es que se van a recuperar. ¿Sí? Remitámonos nada más al tema médico. El que maneja el médico
el médico normal, o vamos al especialista, el psicólogo, el psiquiatra. Ellos manejan psicoterapias y medicamentos. Y algunos, por falta de información, tienen metida en la cabeza que esos medicamentos es para doparlos, volverlos robots, ¿sí o no? Diciendo, yo no voy a un psiquiatra. ¿Para qué? Para que me vuelvan un muerto viviente y yo todo dopado. Lo que pasa es que ellos, en complicidad con gente especializada, han trabajado en medicamentos que regulen en la persona el estrés que maneja. Y por eso la persona siente el cambio de una vez. Pero no es que sea del todo algo malo. Ya nosotros tenemos a Dios, es diferente. Pero Dios fue el que permitió ese tipo de especialidades. Ahora, Él es el psiquiatra por excelencia. Él nos creó este cerebro y Él sabe cómo están nuestros circuitos cerebrales. Él sabe cómo está nuestra mente. Y Él sabe qué tanto necesitamos ese toque para ser sanos y salir de esa demencia en la cual se está. Para algunos, como lo fue para Elías, esto un día yo lo entendí y bendigo al Señor por ese día que lo entendí. Elías, ¿sabían ustedes que vivió en un momento un trastorno mental? ¿Ustedes lo sabían? Que él padeció una enfermedad mental. Él cayó en una depresión casi que profunda. Pero ¿cuál fue el tratamiento para él? El tratamiento para él fue ejercitarse, largas caminatas. El tratamiento para él fue dormir, tener un sueño saludable, un sueño sano. Y el tratamiento para él fue una alimentación sana. Además, que fue su meditación en la presencia del Señor y estar donde está el Señor. Eso yo lo llamo congregarse. Y de esta manera Elías tuvo descanso y se recuperó de la depresión. Se recuperó de la depresión. Estos lunáticos, los de la palabra inicial, cuando fueron llevados al Señor, superaron todas estas barreras. Y yo no sé cómo se manejaba en aquel entonces la CPS. No sé si era como es hoy día. Mire, esa es otra barrera. La EPS es una barrera que hay que superar para tener sanidad. Porque la mayoría de EPS no le brindan al enfermo la atención suficiente para tratarlo y así lograr su recuperación. Sin embargo, aunque es una barrera, hay que pasarla, porque si no, esa enfermedad lo va a destruir. Ahora, con Dios no nos va a pasar como nos pasa con la EPS. El Señor sí atiende a un corazón contrito y humillado. A los humildes los mira y los atiende y los recibe y los sana. Otra barrera, ir al especialista equivocado. Quizás ellos pasaron todo esto hasta que por fin fueron llevados al Señor. ¿Recuerdan aquella mujer de flujo de sangre? Primero pasó por mano de todos los médicos que habían en su momento. Y depender de los médicos es costoso. Si no tiene una EPS y se va por lo particular, vale. Y para que lo atiendan no teniendo dinero, le toca poner una tutela y esperar.
O si no, esperar a una situación crítica para que lo pasen por urgencia y por derecho, por ley, lo atiendan. ¿Pero a qué precio? Estos fueron llevados al Señor. Y lo bonito es que se dejaron tratar por el Señor, para que no sufrieran más en la salud mental y física, para que su calidad de vida no siguiera como venía, su desempeño fuera arreglado, su entorno estuviera mejor, la pareja, si es que eran casados, estuviera bien, las relaciones fluyeran como tenían que ser. Entonces se dejaron llevar al Señor, y el Señor sanó a todos los lunáticos que le llevaron. O sea que en Cristo hay tratamiento para las enfermedades mentales, incluyendo las más graves. Si hoy día los médicos y psiquiatras dicen que se pueden controlar perfectamente los síntomas de una enfermedad mental, y dicen que los enfermos mentales pueden, en la medida que controlan los síntomas, gozar de una vida feliz, funcional, el mayor tiempo posible, siempre y cuando hagan todas las cosas para prevenir recaer y permanecer en remisión. Diga, ¿cuál es el título de este mensaje? ¿En remisión o sano? Aquí viene lo siguiente: remisión en el tema de la salud es el término que se emplea para señalar que los signos y síntomas de X enfermedad, sea física o mental, sobre todo autoinmune, disminuyeron o desaparecieron por completo. Pero esto no significa que no pueda volver en un futuro, porque la enfermedad lo que queda es aparentemente inactiva, como el volcán en Pasto. Como el volcán en Armero. Y vaya sorpresa, cuando se activó e hizo irrupción. O sea, que están en remisión siempre y cuando tengan una vida saludable, tomen sus medicamentos, hagan ejercicio, etcétera. Mientras sigan esas indicaciones, tendrán una vida funcional por muchos años. Pero si no siguen las indicaciones, esa enfermedad reaparece. Lo mismo ocurre con las enfermedades mentales. Mientras están bajo control, no hay síntomas, no presentará síntomas ni signo de ellas, pero debe seguir lo que el especialista ordena. Si no, va a manifestar nuevamente el trastorno. Y esto me recuerda a una frase que el Señor Jesús dijo a alguien luego que lo sanó de una enfermedad que padeció durante 38 años. Esto le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Es decir, tú respondiste bien al tratamiento, le dijo el Señor a esa persona. No eres más, ejemplo, un enfermo mental, o puntualmente su caso, no eres más un paralítico, o con la dolencia que sea, con la aflicción por enfermedad y tormento que sea, o no eres más un endemoniado. Sin embargo, le dice el Señor, te recomiendo que no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mira que vas a estar bajo seguimiento. Si cumples con esto, vas a estar perfectamente bien y no presentarás ningún tipo de signo ni de síntoma. La clave está en seguir el programa que yo te recomiendo. Una voz de los cielos. No, a lo que me refiero a seguir el programa es seguir el plan de Dios por los especialistas. O sea que, no, y una voz de los cielos también. O sea que el Señor nos responsabiliza de nuestra propia salud, sea mental o física.
A ver si usted lo puede decir. El Señor nos responsabiliza de nuestra propia salud, sea mental o física. Mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. Fíjate, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí has sido sanado. Es como si dijera, póngalo entre comillas, has quedado en remisión. Pero si sabes seguir mi programa, te mantendrás sano y libre. No te vendrá algo peor. Tal vez no una parálisis, sino que no te vendrá una enfermedad o un trastorno peor. Pero sigue mi programa, dice el Señor. Sigue mi programa. Vaya a Mateo 12:45, porque aquí viene algo todavía más interesante y que usted no desconoce, y que lo va a refrescar, pero le va a traer una nueva revelación. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. De manera que cuando Dios desarraiga algo en la vida de alguien, sea quien sea, y esa persona no le permite al Señor que ocupe el lugar que ocupaba, aquello que Dios desarraigó en el nombre de Jesucristo y con su poder, la persona terminará siendo atormentada más de lo que fue un día por los demonios. ¿Por qué? Porque estuvieron en remisión y realmente nunca llegaron a ser sanos y libres para siempre. Por eso Dios Padre le pide a usted, que me ve y que me escucha, le pide que le informe siempre que no se encuentre bien. Infórmeme, le dice el Señor. Quiero que me tenga al tanto cuando no se encuentre bien, o que le parezca que hay algo que no va del todo bien en su organismo, en su mente. Quiero que me informe, quiero que ore a mí, quiero que hable conmigo en oración, y que lo haga sin tener miedo de que haya reaparecido aquella enfermedad de la cual en una ocasión te sané, aquello que una vez te saqué, desarraigué y de lo cual te liberé. Y quiero que lo haga una y otra vez hasta que por fin sea curado y libre totalmente, hasta que por fin pase en su vida como cuando pasó el día que nos dio sarampión. Nos dio sarampión, fuimos curados del sarampión y nunca más nos volvió a dar sarampión, y nunca más nos volverá a dar sarampión. Y Dios quiere que usted alcance una sanidad y una liberación definitiva. Oh, hoy o mañana o pasado puede salir en remisión o sano para siempre. Hoy puede salir de ese lugar controlando la enfermedad o con la enfermedad revertida. ¿Me expliqué? Hoy puede salir de este lugar controlando la enfermedad y creyendo que el Señor lo sana totalmente hasta que lo haga, o sano completamente. Usted decide salir sin signos y síntomas de la enfermedad que es latente, o tener una vida sana y libre completamente. Lo desafío. ¿A qué, mi pastor? A que rompa el estigma. A eso lo desafío. Y abandone mitos que le están impidiendo buscar su sanidad mental, y que lo haga en el nombre de Jesucristo. La buena nueva es que usted puede ser sano mental y físicamente. Si se levantó
dé un paso al frente. Venga a esta plataforma. Rompa las barreras y reciba en el nombre de Jesucristo sanidad de las dolencias, de las aflicciones por diversas enfermedades y tormentos. Reciba sanidad de los demonios, sanidad de la opresión por los demonios, aún sanidad de la parálisis y los trastornos mentales. Y allí donde se encuentra, comience a renunciar a esa herencia genética de enfermedad mentales. Vamos, hágalo ya. Yo renuncio. Hágalo, hágalo, porque usted tiene la fe para renunciar. ¿Y sabe qué? Si usted es madre y sabe que tuvo en su vientre un hijo que mientras estuvo en el vientre tuvo problemas en el embarazo o a la hora de darlo a luz, o tuvo una infección que pudo haberle causado daño a los circuitos cerebrales de su hijo, que hoy ya es grande, ahora declare que su hijo es sano, declare que su hijo es libre. Y usted que sabe que tiene un familiar que es demente, que tiene problemas mentales, usted tiene que renunciar. Un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, un tío, un primo, un hermano, una hermana, su papá, su mamá, su papá, su mamá. Hoy hay hijos que están preocupados porque su papá tiene una enfermedad mental. Es su papá, usted también la tiene. Por eso le digo, renuncie a esa herencia genética de enfermedades mentales. Diga: yo renuncio en el nombre de Jesucristo. Me declaro libre y recibo la buena mano de Dios sobre mis circuitos cerebrales. Recibo la buena mano de Dios sobre mis circuitos cerebrales y recibo sanidad de enfermedades que vinieron por el estrés en el nombre de Jesucristo. Reciba esa sanidad de esa enfermedad que vino por el estrés. Recíbala ahora en el nombre de Jesucristo. Usted recibe de esa sanidad que le vino por el estrés en el nombre de Jesucristo. Esa sanidad que le vino por las experiencias en su infancia, esa enfermedad que le vino por las experiencias estresantes en su infancia. Hoy yo declaro que usted es sano. Usted sabe cómo fue su infancia y yo le doy un consejo: humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y dígale: Señor, yo soy la persona que tuvo una infancia difícil y que muy seguramente hoy me comporto como me comporto, y muchas de las cosas que me permitiste oír a través de la palabra se están viviendo en mi vida porque presenté un daño en mi cerebro, tuve un daño en mi cerebro por episodios de mi infancia. Pero ahora yo te pido que me sanes. Tú que sanaste a los lunáticos, sáname de toda enfermedad mental, sáname de todo trastorno mental. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Levante su voz, haga un clamor, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, sáname de enfermedad mental por medicamentos, sáname de enfermedades mentales desde el vientre de mi madre, sáname ahora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ahora reciba el dominio sobre esa enfermedad. Reciba el dominio, reciba el control de esa enfermedad, de los síntomas, de los signos. Reciba el control de esa enfermedad. Usted puede controlar esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y lo declaro libre de ese espíritu de trastorno mental. Lo echo fuera, lo echo fuera, lo echo fuera. Sale fuera de su vida, sale fuera de su vida, sale fuera de su vida. Allí donde se encuentra, sea libre de ese espíritu de trastorno mental. Fuera, fuera ahora. Vomítalo ahora, vomítalo ahora. Inhala, exhala, sale fuera ahora, sale fuera ahora. Ese espíritu de trastorno mental sale de su vida en el nombre de Jesucristo. Y por favor, yo se lo pido con todo mi corazón, siga abierto a esta operación del Espíritu Santo y reciba cambios en la neuroplasticidad de su cerebro. Levante las manos al cielo y reciba esos cambios en la neuroplasticidad de su cerebro. Recíbelo ahora.
reciba nuevas conexiones cerebrales para controlar y manejar enfermedades mentales, para manejar ese trastorno mental, libre de los signos y los síntomas. Y salga de este lugar a vivir una vida funcional, totalmente funcional y exitosa en el nombre de Jesucristo. Diga: yo salgo de este lugar a vivir una vida totalmente funcional y exitosa en el nombre de Jesucristo.